pero que hacen parte de la realidad sanitaria o de la realidad de salud pública, tanto de la comunidad migrante como de la comunidad de acogida como tal. Hablemos de las enfermedades de alto costo. En esta lista no aparecen las personas que tienen diabetes. En esta lista no aparecen las personas que tienen hemofilia. Tampoco aparecen las personas que tienen algún tipo de cáncer de los 10.000 tipos de cáncer que pueden existir. Mucho menos las personas que tienen hepatitis C, que es una enfermedad que la gente no conoce, no sabe por dónde llega y por tanto no se cuida, porque cuando yo no conozco a mi enemigo, pues no me cuido de mi enemigo. Tampoco están las personas que tienen VIH, que bien sea que vienen con un tratamiento que deben continuar o que viven con el virus y no han sido diagnosticadas. Esas personas no están en esta lista. Esta lista que elaboró USAID en un estudio que hizo el año pasado, en 2020, yo la califico, sin querer ofenderlos, a los señores de USAID, como una lista cosmética. Esta es la lista de requerimientos en salud por causas de hospitalización rutinaria, la que es de mostrar. Pero la que no es de mostrar porque no se puede cumplir, porque no se puede atender, no está ahí. Y esa lista la tenemos más adelante en lo que les voy a compartir como tal. ¿Cuál es el contexto? Nosotros hace un año hablábamos de que íbamos a hablar de salud. La salud está en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y está vinculada con el fin de la pobreza, con el hambre cero, con la igualdad de género, con agua limpia y saneamiento, con posibilidad de alimentación. Todo eso tiene que ver con salud, porque la salud es un concepto integral como tal. Tiene que ver con la paz, porque los procesos o los ambientes de no paz generan estigma, generan discriminación, generan angustia, generan persecución, y eso tiene que ver con la salud también. Tiene que ver con las ciudades sostenibles, todo, tiene que ver con todo, porque la salud está en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, es un concepto integral. Entonces puede que mi cuerpo esté muy bien, esté funcionando bien, que no tenga nada, que no me haya dado COVID, que no me dé ni gripa, pero yo siento que me están rechazando, que me están discriminando. Eso afecta mi salud emocional. O tengo muchas cargas y muchas cosas de que arrepentirme y muchas cosas que hice que no debía haber hecho y que hoy en día digo, oh, ya es tarde, está en riesgo y está en una situación, digámoslo, crítica, mi salud mental y espiritual como tal. De acuerdo con Migración Colombia, la población que llega desde Venezuela y en condición de movilidad se concentra mayoritariamente en las zonas que aparecen en color rojo dentro del mapa de Colombia. Las de color naranja son las de segundo nivel, las amarillas las de tercer nivel y las grises las de cuarto nivel o menos. Las regiones donde más se concentra la población venezolana que llega al país, de acuerdo con Migración Colombia, están en La Guajira, en Atlántico, en norte de Santander, por ser punto de frontera, en Santander, en Antioquia y en Bogotá. Es donde está el problema relevante como tal de qué está pasando con esa comunidad que llega, cómo se enfrenta, cómo vive, cómo construye su nueva vida y qué está haciendo para solventar las necesidades básicas que requiere en general para una vida integral, incluidas las necesidades de salud. Migración Colombia informó en enero que en el país, en Colombia, se encontraba 1.742.000 personas venezolanas. De ese 1.742.000, el 56% no había legalizado su permanencia. Luego viene unos meses más adelante, que ustedes han trabajado el tema, el estatuto temporal. Entonces, el estatuto temporal, pues es una solución, es una alternativa para que las personas que tienen distintos inconvenientes por su condición de no regularizados o su condición de movilidad, puedan acceder a soluciones. Dentro de esas soluciones está
la solución en temas de salud. Sin embargo, hasta donde conozco los textos y los contenidos del estatuto temporal, en temas de salud no se avanzó mucho. Es decir, por no decir no se avanzó nada. ¿Qué esperaría yo como persona colombiana que viene trabajando el tema de salud desde hace ya unos años? De alguna manera he tenido proximidad a la situación que enfrentan las personas que llegan al país y que no están documentadas, que no están regularizadas, pero que requieren atención. Si me hablan de un estatuto de protección, así sea temporal, yo aspiraría a que ese estatuto o esa herramienta legal abriera puertas para que la cantidad de inconvenientes y de barreras que tienen las personas en movilidad para acceder a servicios de salud se solucionaran de alguna manera, si bien no todas, por lo menos las más importantes, las más relevantes como tal. Y lo que yo he logrado establecer es que el estatuto establece que para tener acceso a los servicios de salud deben tener estatus regular. Eso se sabía desde antes del estatuto. O sea, soluciones en temas de salud como tal, yo todavía no las he identificado. Yo veo que el panorama en temas de salud sigue estando estándar. En casos prioritarios de salud, como el tema de las vacunas que mencionaba Alma hace un momento, en eso se ha hecho una apertura un poco más amplia, pero esos no son temas que hagan parte de la cobertura del estatuto, esos son temas que hacen parte de la cobertura del derecho internacional humanitario como tal. Entonces, si a una persona venezolana le sucede algún accidente trágico en una calle de cualquier ciudad de Bogotá, pues lo prioritario y lo pertinente es que en cualquier centro de atención en salud, hospital, clínica o puesto de salud, le brinden la atención básica necesaria al momento. Si no lo hacen, pues entraríamos en una discusión y en una posición de señalamiento y juzgamiento a nivel tanto nacional como internacional o continental. ¿Qué pasa más con esta situación? Que viene el COVID-19, que ya hace parte del inventario social, y ese COVID establece unos cambios. El COVID llega con unos cambios, a los que algunos teníamos algún nivel de práctica o ya estábamos acostumbrados, otros eran totalmente nuevos, y algunos quedaron en el escenario de que todo era nuevo. Empezamos a hablar de teletrabajo. El teletrabajo, antes de que llegara COVID-19, el teletrabajo era una característica de la que gozaban algunas personas por decisión propia. Generalmente les decían emprendimientos. Trabajaban desde su casa o trabajaban desde cualquier lugar. En algún momento alguien me mencionó en una charla, trabajar en el modo de vida al estilo Internet. Todo en línea y todo desde la casa. Pero en esta nueva condición del COVID ya no era una posibilidad, era una condición, era así, tocaba trabajar desde la casa. Los que estaban acostumbrados a estar en oficinas, salir de su casa, cambiar de ambiente, cambiar el escenario, cambiar el paisaje, de un momento a otro se vieron enfrascados en trabajar en su casa. ¿Eso a qué llevó? A hacer una cantidad de ajustes, tanto familiares como personales, incluso empresariales. Las empresas tuvieron que empezar a pensar cómo suministrarle a sus trabajadores los elementos básicos que les permitieran trabajar desde la casa. Entonces algunas emplearon o ajustaron sus presupuestos para darle un auxilio de conectividad a las personas con las que trabajan. Luego vino la queja de que es que estoy trabajando más de lo que trabajaba en la oficina, porque me llaman después de las 6 de la tarde, me llaman el sábado, me llaman el domingo. Entonces aparece una iniciativa legislativa de regular los horarios de trabajo del teletrabajo y de respetar el tiempo de las personas para que atiendan otros aspectos de su vida, aunque estén en modo teletrabajo. Todo eso pasó y nosotros no lo percibimos, lo vimos como algo normal, algo rutinario, algo que sucede como cuando llueve y vuelve y escampa, y eso tiene unos efectos en nuestra condición de vida y en nuestra salud. No hay nada más molesto que lo llamen a uno a las 9 de la noche a pedirle algo de trabajo, y es para antes de haberlo llamado. Cuando usted ya está en modo avión, ya está viendo televisión,
pensando en descansar, pensando en todo menos en trabajar. Otra circunstancia que surgió fue el no contacto con las personas con las que regularmente yo tenía contacto diario y empezar a establecer contacto e interacción permanente o rutinaria con las personas con quienes no tenía ese contacto. Voy a ser más preciso. Dejo de ver a mis compañeros de trabajo y a mis compañeras de trabajo con las que tomo café, con las que salgo y me doy una vuelta, con las que voy a almorzar, y a las 5 o 6 de la tarde les digo chao, pero no viven conmigo, ellas se van para su casa, yo me voy para mi casa, y caigo en un escenario en el que estoy viendo todo el día a la misma persona que veo por la mañana, que veo por la tarde, que veo por la noche, que me despierto y la veo, que me voy a dormir y vuelvo y la veo, que no trabaja conmigo, que no almorzaba conmigo, y que de pronto en la noche compartíamos la comida o la cena, y de pronto el desayuno si yo no salía muy temprano o si esa persona no se va muy temprano. Eso cambió el escenario de la interacción social, y eso tuvo unos efectos también. ¿En qué? En las familias y en la salud de las personas. Luego, con el avance de la pandemia, de las cuarentenas extendidas, las empresas empiezan a ver la crisis y otro efecto que es la situación económica y empiezan a despedir gente, a mandarla para su casa, a darles vacaciones anticipadas, a suspender contratos. Y viene la época del desempleo masivo y del cierre de empresas. Eso genera angustia, genera presión social y genera presión en las personas para lograr seguir subsistiendo pese a la circunstancia que así no la quieran enfrentar, la tienen que enfrentar porque es el contexto en el que vivimos. Y a eso súmenle la escasez de suministros y de alimentos, porque una cosa es que no tenga yo plata o dinero para comprar la comida que necesito en la semana, y otra muy distinta es que aunque tengo la plata para comprar la comida que necesito en la semana, no hay dónde comprar porque no está llegando la comida a los centros de expendio y distribución como tal. Eso genera lo que en términos de salud se llama la percepción del riesgo. Cómo cada uno de nosotros ve ese contexto y percibe el riesgo. Y es un riesgo con dos aspectos. El riesgo de que me puedo quedar sin trabajo, puedo perder mi estabilidad económica, estoy aburrido de andar viendo a la misma persona todos los días, quiero salirme, quiero ir para la calle, me tiene desesperado, me tiene cansado, no quiero estar más acá, y el riesgo de infectarme con COVID-19. Son dos riesgos que yo voy manejando en paralelo y no me doy cuenta. Y aprendí a manejarlos por instrumentos, por ensayo y error. Y no me di cuenta cómo los aprendí a manejar. Pero sin embargo, ese costo que tiene ese aprendizaje de manejar la percepción del riesgo en dos aspectos distintos, en el aspecto de la interacción social, de la estabilidad social, de la estabilidad familiar y personal, y en el aspecto de la salud, de no arriesgarme a que me infecten con el COVID, de no coger Transmilenio, de no salir, de tratar de no hablar con nadie, eso tiene un costo que todos pagamos y no nos dimos cuenta, la salud mental. De alguna manera, así no estemos locos, así no estemos cogiendo a la gente a piedra, la salud mental de cada uno de nosotros tuvo que asumir unos costos para aprender a manejar esa situación que está enumerada en este pantallazo y que de pronto hacen falta muchas otras cosas más, muchos otros aspectos que habrán vivido a nivel personal las distintas personas y que aquí no están enumeradas porque la lista sería interminable como tal. Cuando empezó la pandemia y empezaron a decretar las cuarentenas o los aislamientos, la Organización Mundial de la Salud dio unas recomendaciones y fue: reduzca la exposición a información, regule el uso de pantallas y continúe con los tratamientos en curso. Y trate de consultar información actualizada y confiable. Cuando yo reviso hoy esto en perspectiva y miro hacia atrás, yo digo, bueno, eso suena muy bonito,
pero yo aquí veo el efecto de administrar una situación social mundial de salud pública desde un escritorio. Si yo necesito prevenir algo, cuidarme de algo, lo que más necesito es informarme de qué es ese algo. Entonces no puedo reducir la exposición a la información. Tengo es que cualificar la información que recibo para que sea actualizada y confiable. Es decir, debo hacer contrastación de fuentes, mirar si es verdadero lo que me están diciendo, si lo que circula por Facebook y por Twitter es confiable o no, y hacer paralelos de información para verificar qué es lo que están diciendo por las diferentes fuentes de información. Regular el uso de pantallas en medio de una cuarentena que me mandan a trabajar a la casa y me dicen que trabaje en línea es como contradictorio. Porque entonces, si no uso pantalla, ¿cómo trabajo en línea? Y continuar con los tratamientos en curso en una situación de encierro total es algo así como decirle a uno que uno debe tener el dispensario de los medicamentos que necesita para poderlos tener a disposición cuando se le ocurra, sin necesidad de salir a la calle o ir al servicio médico para solicitarlos como tal. Yo veo acá, es el reflejo de administrar una situación de pandemia de salud pública mundial desde un escritorio, sentado tal vez en Ginebra o en París, donde las situaciones sociales y culturales son totalmente distintas a las que maneja el resto del mundo, bien sea en África, en América Latina, en América Central o en el Pacífico Sur. La revista The Lancet es una publicación especializada en temas de salud que tiene mucho prestigio a nivel mundial. Es muy respetada y es bastante creíble dentro de los contextos que se manejan de salud desde el punto de vista técnico, por la seriedad de sus estudios y la seriedad de sus publicaciones que hace y de la verificación que hace de la información que comparte a través de la misma publicación y de su plataforma en línea. Ellos hablaron de qué pasa con la cuarentena, qué significa la cuarentena. Hicieron un estudio para mirar qué, más allá de encerrarse, qué implica la cuarentena. La cuarentena tiene asociadas ciertas situaciones o efectos. Hay estrés. Si no está acostumbrado a estar encerrado y lo encierran, pues hay un estrés. Hay estrés de no cambiar de ambiente. Siempre estoy viendo lo mismo. Siempre estoy viendo las mismas personas. En algunos casos hay depresión. Hay confusión. Hay momentos de ira. Hay momentos de miedo. Y uno dice, no, pero a mí qué miedo me va a dar estar encerrado. A mí no me dio miedo. Pero cuando uno hace la reflexión de cómo enfrentó esos momentos críticos de encierro, y a veces uno escuchaba la pregunta o se hacía uno mismo la pregunta, y entonces ahora qué va a pasar. Eso es un reflejo de un miedo que tiene frente a la situación como tal. Ese escenario de encierro y de aislamiento también genera el abuso de sustancias alcohólicas y no alcohólicas, porque pues estoy muy aburrido, entonces tomémonos unos vinitos, tomémonos unos traguitos, no puedo salir a rumbear con nadie, pero pues yo puedo rumbear solito. Y si consumo otro tipo de sustancias estimulantes, pues también pueden haber excesos, precisamente para evitar ese estrés, esa confusión y ese miedo que genera el hecho de cambiar de escenario de un momento a otro. Pérdidas financieras, pues son evidentes, las hemos visto, las hemos percibido. Y hay trastornos alimenticios también. ¿Por qué? Porque la depresión y el estrés afectan nuestro tráfico de cuchara. A algunas personas se lo incrementa y empiezan a comer excesivamente por ansiedad. Y a otras se lo reduce. Entonces empiezan a caer en escenarios que bien pueden ser bulimia o anorexia como tal, cualquiera de esos. Pero hay trastornos alimenticios. Nuestras formas de comer van cambiando y nosotros no lo percibimos, porque son cambios que se van dando poco a poco y lentamente en el transcurso de los días. Y nos vamos dando cuenta que nuestra comida cambió, nuestro ritmo de alimentación cambió y no supimos ni a qué horas. Esto genera unos efectos a largo plazo que son duraderos y que no son percibidos. Uno nunca piensa que la ira que me genera
el hecho de que no cambien el impuesto predial, por decir alguna cosa, uno siempre percibe que esa ira y ese inconformismo queda al momento y después ya me pasó, ya me pasó. No, eso sigue, eso tiene otros efectos que con el paso del tiempo siguen, que se pueden llamar efectos repetitivos o réplicas, como cuando se habla de un temblor. Van las réplicas y van generando otro tipo de situaciones. Y ahí vuelve a aparecer el concepto de la percepción del riesgo y el estigma. ¿Cómo percibo yo ese riesgo? Que venimos manejando de manera doble en dos aspectos. El riesgo de no enfermarme y el riesgo de lograr sostener esta situación, sobrellevarla, sobrevivirla y superarla. Y el estigma, indefectiblemente, trae asociado otra palabra: discriminación. Analícense allá cada uno en silencio, cada uno y cada una. ¿Cuál es la percepción que tienen cuando le dicen Marta, que es su vecina, tiene COVID? Entonces uno dice, uy, Marta tiene COVID, me toca cuidarme de Marta. Pero Marta, ¿con quién más hablaba? Marta hablaba con Martín y hablaba con Carlos. Y yo ayer hablé con Carlos. Entonces me toca no volver a hablar con Carlos porque yo no quiero tener el riesgo de enfermar. Y empiezo a discriminar con quienes sí, con quienes no. Y eso es un efecto que percibimos, asumimos y practicamos. Nadie nos lo enseñó, no hicimos un curso para ser estigmatizante y discriminante no lo hay. Yo no he encontrado en YouTube tampoco, pero lo ejercemos con mucha facilidad cuando percibimos que estamos en riesgo nosotros mismos como tal. Y esos son los efectos duraderos no percibidos de los que habla la revista en su publicación como tal. Veamos un aspecto que tiene que ver con la salud mental: la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando solamente de violencia contra las mujeres. También estamos hablando de violencia contra otros hombres, bien sea procedente de una mujer o procedente de otro hombre. En el año 2020, la Fiscalía recibió 3.069 denuncias de violencia y delitos sexuales. Hizo una estadística y concluyó que cada 25 horas, o sea, más o menos cada día, se recibía una denuncia de feminicidio. Ahí quedó mal escrito feminicidio, me faltó unas letras ahí. Hay un estudio de Cisma Mujer donde se dice que en el primer mes de cuarentena del 2020, es decir, de marzo a abril, en Bogotá, 12 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en sus casas. Es decir, que estaban durmiendo con el enemigo. Y en el momento menos pensado, les liquidaron el contrato y las mandaron para otra dimensión. Cada 10 minutos se presentó una denuncia de violencia intrafamiliar y cada 21 minutos hubo una denuncia por un delito sexual. Estas estadísticas, si bien incluyen a las violencias contra las mujeres, también incluyen violencias de tipo general, de hombres contra hombres o de mujeres contra hombres, porque también se dan casos de mujeres que agreden a sus parejas como tal. Cisma Mujer señala que del total de casos que se recibieron en la Fiscalía durante el 2020, el 75.8% de los casos corresponden a violencia intrafamiliar. Y eso representa un incremento aproximadamente del 30% en relación con los casos de violencia intrafamiliar que se registraban en el 2019 o antes de la pandemia. La pregunta es, ¿y qué motivó ese incremento en este tipo de reacciones como tal? El encierro, el cambio de escenario, la angustia, la depresión, el miedo, la inestabilidad económica, laboral, la inestabilidad en salud. Todo eso repercute en que yo tengo que expresarlo de alguna manera, tengo que hacer el surmenage, como dicen por ahí,
pero algunos lo hacen de distintas maneras y agreden a otras personas y perjudican a otras personas como tal. ¿Qué sucedió en números en el 2020? Aquí en Bogotá, la Secretaría de la Mujer implementó la línea púrpura, que es una línea que todavía funciona para recibir denuncias sobre violencia contra la mujer. Y en un mes, en el primer mes de pandemia del 2020, de marzo a abril, recibió 5.668 llamadas. El Ministerio de Salud implementó la línea 192 y recibió más de 4.000 consultas a lo largo del año para atender consultas a nivel nacional. El Observatorio Colombiano de Imagen y Mujer estableció la línea 155 y en un mes recibió 4.200 denuncias. Aparte de eso, el ministerio, a través de las entidades territoriales, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, estamos hablando de las secretarías de salud en cada uno de los departamentos, estableció líneas para recibir denuncias de violencia intrafamiliar. Y también estableció una plataforma donde las personas pueden entrar y registrar casos de violencia intrafamiliar, que es way.com.co. No sé si la conocían. Es bastante atractiva. También hay información sobre cómo enfrentar el miedo, cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar la angustia. Es decir, no se limita solamente a recibir denuncias, sino también facilita de alguna manera un contenido que permita manejar las situaciones críticas que se enfrentan en estos tiempos como tal. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es una medida que busca reducir el impacto de la COVID-19, pero también es una circunstancia que afectó la salud mental de las personas. Esa ira, ese miedo, ese cambio de escenario y esa convivencia permanente con alguien con el que yo no convivía permanentemente, sino solamente por momentos o en el fin de semana, se tradujo en el incremento de casos de separación y de divorcio. Ustedes ven ahí una lista de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena. Esa lista es un conteo que levantó a partir de lo que logró capturar en juzgados del país una organización que se llama Corporación Excelencia en la Justicia. Y las publicaciones de prensa y en medios digitales con títulos similares a los que ustedes ven en la pantalla se multiplicaron por todas partes. No fue solamente en el país, donde hubo muchos casos de separación, de divorcio, de alejamiento de las parejas, sino fue en todo el mundo, porque la situación afectó a todo el mundo por parejo. Acá no cuenta si yo vivo en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Aquí lo que cuenta es cómo me cambiaron el escenario y mis rutinas en unas horas y de un día para otro. Y yo no estaba preparado para eso y me tocó prepararme y aprender a hacerlo en segundos. Y por supuesto, los segundos fueron días, semanas, que yo tuve que ir pagando a costo de mi salud. ¿Cuáles son los efectos con mayor prevalencia? La depresión, la ansiedad, la soledad, que a su vez genera angustia y termina también generando estrés, los trastornos afectivos. Por ahí dicen que entre el amor y el odio no hay sino una pequeña línea, y eso se ha visto que parece ser cierto. Cuando yo convivo mucho con una persona, interactúo mucho con una persona con la cual no estaba acostumbrado a interactuar de manera tan persistente y consistente, termino por querer borrarla, y de ahí viene la violencia intrafamiliar. Hay trastornos psicosociales, por eso se incrementa el nivel de consultas por casos de salud mental, que en el 20 se incrementaron en el 30% aquí en el país. Y también se incrementó el consumo de licor y de otras sustancias estimulantes en un 7%, es lo que estima el Ministerio de Salud como tal. Y hay un tema que a mí me genera mucha inquietud, y es cómo cambió la percepción del riesgo. ¿Cómo bajó la percepción del riesgo? Si ustedes revisan dentro de sus contextos locales, cómo se portaba la gente hace un año y comparan cómo se comporta la gente hoy, se van a dar cuenta de que
hay cantidad de cosas que se dejaron de hacer y no se supo a qué horas, pero simplemente asumimos ya la situación de la pandemia como algo regular, como algo de la vida diaria, y se fueron reduciendo los niveles de cuidado o las prácticas de cuidado. Ahí también influye información que fue cambiando. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia teníamos que cambiarnos la ropa, bañarnos, echarnos gel o alcohol en las manos, quitarnos los zapatos. Habían en las casas o en los almacenes como unas canequitas, unas tinitas en las entradas donde uno se jugaba los zapatos. Después dijeron que no, que por el zapato no era que llegaba a eso, que tampoco era tan extremo. Empezaron a retirar todos esos dispositivos para limpiar los zapatos. Las personas empezaron a entrar a distintos sitios sin cuidar sus zapatos, sin quitárselos o sin desinfectarlos. Generalmente uno salía con los perros, si tiene perros, si tiene mascotas, los paseaba y cuando llegaba a la casa entonces primero los jugaba en alcohol y en vinagre y luego los cepillaba y después sí los entraba. Después de eso ya no, bien sea porque o le ganó confianza al escenario o se cansó de andar cepillando el perro todos los días con vinagre. Yo me cansé particularmente. Decidí que un día que si me iba a dar COVID, pues que me diera, pero ya no cepillaba mal los perros. Y a eso súmenle las vacunas. Las vacunas son buenas, porque pues para algo existen, pero no son la solución. Fíjense que cuando uno hace el análisis desde el punto de vista del ciudadano, no del médico ni del farmacéutico, hay muchas variantes del virus. Cada vez sale una. Ahora está la Delta. Y las vacunas fueron diseñadas para una variante o una cepa en específico, no para todas. O sea, no hay una vacuna pangenotípica. Hay vacunas específicas para una variante del virus como tal. Entonces, la variante china tiene la vacuna Sinovac, la variante gringa tiene la de Hansen, y así. Hoy en día estamos hablando de que ya está en Colombia la variante Delta. ¿Y cuál es la vacuna para la variante Delta? No hay. ¿Eso qué implica? Que yo me voy y me vacuno, entonces a mí me aplicaron Sinovac, y entonces eso me da un nivel de confianza en que ya, aquí ya nada más pasó, porque ya estoy vacunado. Y eso no es tan cierto, porque yo estoy vacunado dependiendo del tipo de vacuna que me correspondió contra una cepa en específico. Pero si de casualidad me llega a visitar otra cepa distinta, de que me da, me da. Dicen los expertos, que yo lo considero más una explicación cosmética y mercantilista que es cierta, dicen que el hecho de estar vacunado implica que me da menos duro, o sea, más suavecito. Yo no sé si eso sea tan cierto o no, porque yo he conocido personas que estaban vacunadas, les dio COVID y se murieron. Entonces no sé si las vacunas sean tan efectivas. La percepción del riesgo bajó y debería por lo menos mantenerse. Si ustedes observan a las personas en las calles, ya no son tan rigurosas con el uso del tapabocas, ya es tapabarbas o tapaquijadas. ¿No? Ya no son tan rigurosas en el gel en las manos. Obvio, eso genera una dermatitis espantosa como la que yo tengo, que ya no tengo huellas digitales, ya no existo para el mundo, pero pues se supone que me libra de otro mal peor que se llama complicaciones respiratorias con riesgo de pasar a otra dimensión como tal. Esa percepción del riesgo es una circunstancia que me genera mucha inquietud, me genera mucha incertidumbre, porque cada vez que va avanzando en el tiempo la situación, la hacemos más rutinaria, hasta que va a llegar el momento en que ya es culturalmente aceptado no cuidarse, no usar tapabocas, no usar gel y simplemente vivir la vida como se vivía antes de que apareciera el fenómeno COVID-19
y el término pandemia mundial como tal. Ese es un punto en el que ustedes pueden reflexionar y mirar cómo está la circunstancia en sus entornos y en sus contextos locales como tal. Si está sucediendo así como yo la estoy describiendo o si está sucediendo de otra manera totalmente distinta. ¿Cuáles son las líneas de base de la condición de salud o de la atención en salud hoy en día? Hay barreras para el acceso a servicios de atención de todo tipo. Las que venían desde antes de la pandemia con entrega tardía de medicamentos, no acceso a tratamientos que son prioritarios, más las que generó la pandemia por el aislamiento. No se cumple con la entrega multimensual para los tratamientos en patologías crónicas. No sé cómo estará la situación en Venezuela. Aquí el Ministerio de Salud implementó que para las enfermedades crónicas, las EPS o servicios de salud deberían entregar dosis para 3 meses por delante para evitar que las personas acudieran a los dispensarios de salud con regularidad y frecuencia y así reducir el nivel de riesgo de que se infectaran con COVID-19. Eso dijo el ministerio. Aquí sálvese quien pueda. Las EPS no lo hicieron. Las EPS seguían entregando la dosis mensual y obligaban a las personas a que tuviesen que acercarse a los centros de dispensación cada mes, incrementando la circulación de personas en esos centros de atención y por lo tanto las posibilidades y el índice y riesgo de infección, no solamente con COVID, sino con cualquier otra cosa. Hay entrega tardía de medicamentos a domicilio. Una de las técnicas que se establecieron acá, de las estrategias, fue si usted va a requerir el medicamento, entonces su EPS se lo puede llevar a su domicilio. ¿Qué pasa? Que el medicamento puede tardar hasta 2 o 3 semanas en llegar. Y a eso se le suma otra circunstancia que es la ausencia de atención para los usuarios. Yo creo que algunos de los que están en Colombia, de pronto en Venezuela también pasa, y es que no me llegó el medicamento, me dijeron que me llegaba hace 2 días y no me llegó. Voy a llamar a la EPS a preguntar qué pasó. No hay quien conteste. Le contesta una máquina llamada PDX que lo lleva de opción en opción, pero nunca logra hablar con una persona. Y cuando usted se cansa de marcar opciones o llega al final de la ruta de las opciones, le dice, gracias por llamar a Compensar EPS, y le cuelgan. No hay una atención a los usuarios. Y el argumento para no tener esa atención a los usuarios es que estamos todavía en tiempos de cuarentena y las personas no están trabajando regularmente a tiempo completo. Eso no debería ser así. Debería siempre haber un canal de comunicación con los usuarios para facilitar ese nivel de respuesta. ¿Qué pasó con el medicamento? ¿Qué pasó con la cita? ¿Qué pasó con mi tratamiento? ¿Qué pasó con los rayos X que necesito para el brazo? Eso no existe, eso no se da. ¿Sí? Hay un bajo nivel de efectividad y confianza en los servicios de telemedicina. Generalmente las citas acá aún todavía se están dando por teléfono. Yo tuve una época, yo me partí un brazo hace 1 año y medio más o menos, y tuve una época de terapias de recuperación de movilidad del brazo vía WhatsApp, con videos. Pero imagínense ustedes qué tan efectiva puede ser una cita médica que se solicite para hablar con el profesional de la salud sobre la dermatitis que tengo en las manos por exceso de gel antiséptico a través de un teléfono. Ahí yo no tengo confianza, porque yo considero que él tiene que ver las manos, tiene que ver cómo están para poderme dictaminar qué me pasa, qué hago, qué no hago, qué me recomienda. Y así como en esa circunstancia, hay muchas otras en las que es necesario el face to face o el cara a cara con ese profesional de la salud. Por lo tanto, eso baja la efectividad y la confianza que nosotros tenemos en esos servicios de telemedicina como tal. Las personas con mayores efectos son quienes requieren tratamiento para artritis, cáncer, diabetes, las personas trasplantadas y las personas con VIH. Esas personas de artritis, cáncer, diabetes y las trasplantadas no aparecen en la lista de USAID, no existen. Ellas gozan de salud total, de servicio completo. No tienen problemas en salud según
el estudio de USAID como tal. Y tanto en la comunidad migrante como en las comunidades receptoras en el país, hay personas que tienen artritis, hay personas que tienen cáncer, o que lo tienen y que ni siquiera saben que lo tienen. Hay personas que tienen diabetes, hay personas trasplantadas, y por supuesto hay personas con VIH, con hepatitis C y con otra cantidad de enfermedades crónicas que están siendo afectadas por el paraguas de la situación general en salud. Aquí no se puede hacer la discriminación, es que usted es migrante, usted no es migrante, es que usted es regular, usted no es irregular. Todos estamos en la misma condición. Y hay unos lineamientos que buscan garantizar la efectividad de la atención, pero que no se cumplen y que las autoridades sanitarias del país no le hacen seguimiento y control. Por ejemplo, el ministerio estableció a principios del año pasado, recién que se empezó a ver que la situación era más allá de un mes, estableció unas comunidades prioritarias para la atención en salud. Entonces, dentro de esas comunidades prioritarias estaban las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas. A esas personas se les debería facilitar mucho más rápido y con más prontitud tanto la atención como las tecnologías médicas que requirieran, como terapias, cirugías y este tipo de cosas, y los medicamentos. Sin embargo, cuando uno ve ese lineamiento que estableció el Ministerio de Salud a través de una resolución y que se lo envió a todas las secretarías de salud del departamento en el país, y por lo tanto a las EPS e IPS que prestan servicios de salud, y uno va y mira cuáles son las quejas o las tutelas que se han presentado en el año 2020 en temas de salud. Son personas que tienen más de 60 años, tienen enfermedades crónicas y requieren tratamientos continuos como tal. Eso se ha hecho evidente y sin embargo las autoridades sanitarias no han hecho ningún control ni ningún mecanismo que obligue a que las entidades que prestan el servicio o las IPS asuman el lineamiento como tal. No, simplemente hay un lineamiento, una resolución, que ustedes la pueden descargar de la página web del ministerio. Hay otra situación que se enfrenta en los juzgados y en las defensorías, en la Defensoría de Salud, en la Defensoría del Pueblo del país y en las personerías de los municipios, donde dicen no me están atendiendo, no me están suministrando, y en el punto medio está el usuario. Y la responsabilidad se la pimponean entre el gobierno que dice yo ya dije qué hacer, y las entidades del sector privado que prestan servicios de salud que no hacen y no hay quien los controle como tal. Esa es la situación y esa es la línea base que cobija tanto a comunidad migrante como comunidad receptora, con un agravante para la comunidad en condición de movilidad. Si no están legalizados, si no están regularizados, peor. Porque ahí sí que no tienen ese acceso, pero a nada, porque no se pueden ni quejar, porque si se van a quejar, dicen, no, es que usted no es regular, usted no está documentado como tal. Cierro mi intervención invitándolos a que piensen en unos interrogantes que les pueden marcar la ruta de qué hacer en este campo. ¿Qué puede aportar el periodismo ciudadano o el periodismo comunitario para promover cambios en el escenario de salud, en el entorno en el que yo hago influencia, en mi localidad, en mi región? En mi zona de influencia, ¿cuál es la situación que enfrenta la comunidad migrante en relación con los servicios de salud? Porque una cosa es el panorama nacional y otra cosa es el panorama local o hiperlocal. ¿Cuál es el problema prioritario para la comunidad en condición de movilidad que se encuentra en mi zona de influencia? Porque puede haber muchos problemas dentro de mi zona de influencia en temas de salud y seguro que va a haber más de uno, pero ¿cuál es el más relevante? ¿El más relevante es acceso a atención médica, a la consulta médica, o el más relevante es que no entregan los medicamentos? ¿O el más relevante es un problema de alimentación? ¿Cuáles son los mensajes clave que yo podría pensar en relación con ese escenario que voy encontrando? ¿Quiénes son los actores sociales que pueden hacer el cambio de la situación como tal? La Secretaría de Salud,
una organización no gubernamental que trabaja temas de salud, el consejo municipal o la asamblea departamental, o el gerente de una entidad que presta servicios de salud. ¿Cómo se puede promover el diálogo social y la concertación de acciones para superar esas barreras que se han identificado en el entorno local como tal? Desde Comunicación Positiva, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando una consulta ciudadana con comunidad migrante venezolana, preguntándoles directamente en los últimos 6 meses cuáles han sido los requerimientos de salud que usted ha presentado, cómo lo han atendido, si lo han atendido, ¿está usted regularizado o usted no goza de estatus regular? Cuando no lo atienden, ¿cuál es la disculpa que le dan? Y si lo atienden, ¿le están entregando lo que necesita? Teniendo en cuenta la edad, si es hombre, mujer, si es casado, si es soltero, y lo estamos haciendo en 5 regiones o en 5 puntos. En la zona de frontera, en Cúcuta y Villa del Rosario, en Barranquilla, en Sincelejo y en Bogotá. Eso sabemos nosotros que no es el escenario nacional, es una muestra. Pero esa muestra va a permitir identificar lineamientos de comportamiento de la comunidad de profesionales de salud en el país receptor frente a las problemáticas que traen las comunidades que están llegando en busca de un mejor futuro. Y nos va a poder permitir saber qué podemos decir, qué historias necesitamos construir y qué contenidos necesitamos divulgar para que eso empiece a cambiar. Porque si bien es cierto que yo les puedo decir, no, pues eso no es problema mío, es problema del que se vino, yo qué culpa tengo, sepa que se vino. Pero en cualquier momento yo puedo estar también en otra parte, en otro escenario distinto al que yo regularmente habito y enfrentar situaciones similares. Es decir, tenemos que ponernos en el zapato del otro y poder mirar la situación desde las dos perspectivas, desde el que vive en y desde la perspectiva del que llega a. Muchas gracias, muy amables, espero que estos comentarios sean de utilidad. Gracias, David, por la interesante reflexión. Podemos entonces compartir los compañeros, si quieren levanten la mano. Alma nos da un aplauso. Puedo ir leyendo algunas cosas que aparecieron en el chat. Por ahora, Jorman escribió: son situaciones que han afectado el ritmo de vida sin duda de todos, unos más que otros. Si bien es cierto que se dice mucho que ha fortalecido la unidad familiar, también es cierto que el ritmo de vida cambia drásticamente. Quizás para los venezolanos no fue tan fuerte debido a la crisis que ya llevamos varios años arrastrando. Si alguien quiere participar, yo particularmente es una cosa que tú comentabas que a mí sí me ha afectado mucho, y es, yo por ejemplo me acuerdo antes de todo este rollo de la pandemia, yo siempre les decía, ay, qué flojera, parame para ir a la oficina, ojalá pudiera trabajar en casa. Y bueno, hoy en día más bien extraño ir a la oficina, como decías tú, tomarme un cafecito con alguien, que el jefe me regañe personalmente. Todas esas cosas ahora uno más bien las extraña. No sé si alguien más quiere comentar. Levanten a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí, pues uno viendo un poco lo que comenta David, ¿no? Cómo a muchos les cambió la vida, ¿no? Y estar encerrado en casa, pues ha sido lo más difícil. Con esta experiencia de COVID, pues yo daba gracias a Dios. Me sentí en cierta forma privilegiado porque yo fui de ese minúsculo grupo que no se tuvo que quedar en casa, sino que podía andar en horarios fuera de circulación, porque para los que están en Colombia, aquí en Venezuela se establecieron horarios de circulación. Entonces, la pandemia me permitió pues
no vivir el encierro. De una manera creo que fue algo positivo, porque quizás los primeros días, como el tema de los niños, ay, estoy de vacaciones, pero cuando pasan los días, los meses y todavía siguen encerrados en casa, es un poco complicado. Entonces, en ese aspecto, pues sí, sí fue, sí, pues hubo esa libertad. Lo más duro fue, pues, a veces llegar a una oficina y no encontrar a nadie, ¿no? Porque todo el mundo no tenía las mismas prioridades de estar en la oficina, porque no son de educación, más que todo la gente de radio, pues, eran los que estábamos aquí trabajando. Y también ha sido de mucho aprendizaje, porque hemos implementado otras cosas que en un momento no lo hacíamos, como era, por ejemplo, hacer estas virtuales, adaptar a los entrevistados que ya no pueden estar aquí con nosotros en el estudio, sino desde casa. Entonces, también ha sido mucho aprendizaje en cuanto al tema tecnológico. Y claro que se ha pegado mucho, porque uno quisiera hacer más cosas, ¿no? Poder inclusive compartir momentos especiales con parceros hispanos que no hemos podido, producto de esta misma situación de pandemia. Ha sido muy duro. También se han vivido momentos fuertes de tener a compañeros enfermos, de ese miedo de no saber si pueden perder la vida, de conocer muchos vecinos, amigos de la ciudad que se les apagó su luz producto de este COVID-19. También ha sido muy duro, porque siempre hay miedo. A algunos también nos dio COVID, aunque no fuimos a centros de salud. Lo vivimos más desde los yerbateros, con mata y cositas así de aromáticas que llaman allí en Colombia, esperando que se agravara o no un poco más. Pero también fue sentir miedo, ¿no? En carne propia de que, oye, yo tengo COVID, perdí el olfato, perdí el gusto, y también entretenerse trabajando, que yo no venía aquí a la oficina, seguía respondiendo algunas cosas, porque si te pones a pensar en el COVID, creo que es como el cáncer, ¿no? A veces te mata más la psicosis que la propia enfermedad. Entonces era entretenerse. De hecho, con Stephanie yo grabé una radiorevista teniendo COVID, y muy poca gente se enteró de que yo tenía eso, porque además también un aspecto psicológico era el sentir rechazo. En esa primera etapa era el sentir rechazo de que, oye, tú tienes COVID, no sé. Entonces, eso también se vivió mucho, el rechazo. Gracias, Juan Carlos. Antes de darle, Edelso y Jorman quieren hablar, pero también quiero hacer un paréntesis y felicitar a la compañera Eira por la beca que se ganó. Un gran aplauso para ella. Bien, seguimos con Edelso Gómez. Sí, salud. Agradecido un poco por la exposición, porque bueno, mientras estaba hablando me iba yo hacia atrás, ¿no? Hacia esos momentos donde inició la pandemia, la cual al principio parece un poco raro, me la disfruté mucho, ¿no? Porque particularmente siento que esta situación de COVID fue una oportunidad para muchos de nosotros, ¿no? En este caso, muchos migrantes que, bueno, que a veces no se conseguía un trabajo estable. Se fue Edelso. Edelso, no te escuchamos. Aló, Edelso. Cosas que considero que también fue importante y me reflejé. Y, por ejemplo, los primeros 4 meses fueron genial, pues, o sea, me sentí muy cómodo con el tema de trabajar en casa. Luego me pasa un pan, Carlos, ¿no? Como a sentir la necesidad de que, bueno, hay que hacer trabajo en la calle. Empieza uno también como el cuerpo empieza a pedírselo. Y resulta que siempre existe como esa idea o esa idea que se le mete a uno en la cabeza, ¿cuándo me tocará a mí? En mi caso, bueno, me exponía porque mi trabajo era de promoción y había que salir a la calle a repartir volantes, a conversar con la gente, a hacer talleres de capacitación de muy pocas personas. Inclusive trabajo en un centro de asistencia alimentaria y había que atender diariamente a veces hasta 100 personas, 80 personas. Entonces, bueno, la gran pregunta es siempre, esa pregunta me la hacía porque anteriormente vivía en una habitación muy pequeña con una persona de la tercera edad y yo decía, bueno, ¿qué riesgo soy para ella? ¿Tendría que buscar alguna otra alternativa
Sí, se fue el audio otra vez. Bueno, Nelson, lamentablemente se fue el audio. Vamos con Jorman. Jorman tiene la mano levantada. David, creo que tu intervención me hizo retrotraerme a varias situaciones emocionales, si se quiere, ¿no? Digamos, porque ciertamente la pandemia en principio fue un beneficio, digamos, la cuarentena, porque nace mi niño y yo no estaba obligado a ir a trabajar y de alguna manera le dedicaba tiempo a mi bebé, ¿no? Eso para mí era ganancia en ese momento, una emoción, ¿no? Si se quiere. Por cierto, se levantó. Ya, dame un minuto que si no se me cae la cama. Ya va. La paternidad. Sí, ya vinieron a auxiliarme. Eso para mí fue muy beneficioso, digamos, porque ese momento de estar creciendo con él, para mí, bueno, es mi primera experiencia como padre, quizás la única, para mí es muy grandioso, ¿no? Pero también me encuentro más adelante con la muerte de mi abuela en unas circunstancias muy tristes, muy lamentables, porque la abuela ciertamente venía padeciendo algunas enfermedades, pero nunca se le comprobó que murió de COVID. Lamentablemente la llevamos al médico, al centro asistencial, y el reporte de defunción decía COVID, pero nunca se comprobó, nunca hubo un estudio que dijera efectivamente era COVID, y esa circunstancia nos llevó a hacer el funeral de una manera estrepitosa, triste, o sea, ni siquiera la volvimos a ver después de que entró a la UCI, o sea, más nunca volvimos a hablar con ella y eso fue muy triste, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de cosas, como las plantea David con el tema de la salud, creo que sí, digamos, hay un nivel de afectación tremendo, porque bueno, así como yo lo viví primero desde la emoción bonita de mi niño, pero luego de la tragedia, ¿no? Y cómo psicológicamente la gente se ve afectada, si lo vive uno, otras situaciones mucho más complejas en otros entornos, ¿no? Y de verdad para mí, lo escribía en el chat hace un rato, creo que esas cosas al final, alteran el ritmo de vida de todo el mundo pues claro, uno estaba acostumbrado a un ritmo de vida y luego viene esta situación y claro, uno no piensa en esos detalles que David expresa, ¿no? O sea, el nivel de percepción de riesgo empieza a disminuir también por el cansancio, el agotamiento, tú mismo lo decías, ¿no? Me cansé de bañar al perro, no, no quiero bañar más, porque se aburre uno de una rutina a la que no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, creo que mirarlo desde esta perspectiva, con ese nivel digamos, de tacto, de detalle, nos hace pensar también en cuanto hay muchas situaciones que hay que revisar, ¿no? Para poder relajar, ¿no? Las medidas de seguridad que uno mismo se autoimpone, ¿no? Gracias, Jorman. No sé si Edelso pudiera terminar su idea que se le cortó. Sí, aunque realmente no sé dónde quedé, porque yo es que me quedé hablando todo, pero después no supe dónde cortó. Bueno, no, digamos que eso, puedo... decías que 4 meses fueron geniales, los primeros 4 meses. Ay, hermano, eso fue empezando. Yo tenía como 20 minutos contando. No, digamos que puedo decir que bueno, fue genial esa primera parte, pero después sí existía como esa incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo le tocará a uno que hacía contacto diariamente, a veces hasta con 100 personas en el centro comunitario donde trabajo? Y uno decía, bueno, ¿cuándo me tocará? Aparte que viviera en una habitación con una persona de la tercera edad y ya ve uno el cargo de conciencia que de repente esa persona le pudiese dar COVID producto de que, bueno, uno era como una gente que estaba ahí como con esa vinculación con las personas. Me preocupaba mucho después. Y otra de las cosas que también rescato de lo que dice David es el tráfico de la cuchara, ¿no? Que eso lo ayudó a uno a aumentar unos kilos porque este tema de ansiedad era come aquí, come allá, volvía otra vez a comer. Entonces eso fueron casi como 4 o 5 kilos de más. Entonces, bueno. Gracias, Nelson. Marta quiere y después Alma. Ay, claro, Martica, qué rico. Micrófono. Marta. ¿Puedes hablar, Marta? Bueno, mientras Marta soluciona, tenemos a Andrea también. Ah, no, ya parece que apareció Marta. ¿Marta? Muy bien. Tengo acá como
como algunas dificultades. No, pues simplemente agradecerle porque ha hecho una radiografía muy interesante de todo lo que está pasando en el tema de salud y sobre todo porque nos permite conocer para poder orientar. Nosotros aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta de mujeres venezolanas que vinieron, que tuvieron sus hijos y después quedaron esos niños como en situación de apatridia y que necesitaban ser registrados porque nacieron acá. Y a veces uno no conoce, no tiene la forma de orientarlos. De todas maneras, todo es para reflexionar de que el COVID-19 cambió la vida muchísimo. Se nos han ido seres queridos que pues esos son pérdidas irreparables. Hemos aprendido nuevas cosas, pero también creo que la humanidad se ha vuelto más frívola porque cada día, a pesar de que se está usando un poco, es como normal decir en el departamento, por colocar un ejemplo, en el día anterior se presentaron 200 casos y 11 fallecidos. 11 fallecidos, muchos. Un fallecido es mucho. 10 fallecidos para municipios pequeños es mucho. Realmente, no sé, hay como una frivolidad. Falleció, sí, en paz descanse y ya como que, no, o sea, eso ha sido muy duro para las familias que han perdido sus seres queridos, empezando porque no se les puede hacer un homenaje de despedida como estábamos acostumbrados a las famosas pompas fúnebres. Y por lo demás, el servicio de medicina de las EPS me parece una información muy completa y muy útil, de verdad que muy agradecida con el facilitador y con Alma, y darle gracias a Dios también porque Almita está presente y porque qué sería de la red de parceros y panas sin Alma. Un abrazo y gracias por esta oportunidad. Gracias, Marta. Andrea. Sí, que coincido un poco también con lo que conversaba Edelso, de que al principio, sobre todo por el ritmo de trabajo que teníamos, mi trabajo es viajar mucho y visitar muchas escuelas. Ese primer espacio de cuarentena fue como un respiro, sobre todo porque cuando inicia la cuarentena mi embarazo apenas estaba comenzando. Pero luego, con el paso del tiempo, cuando el compañero David daba el tema de la población vulnerable, ¿no? En ese estado de embarazo, pues era quizás un poquito como paranoica a veces y a veces no quería ni siquiera salir por el temor de que, bueno, de que fuera a contraer la enfermedad por algún medio, ¿no? Y luego pues iba pasando el tiempo, la barriga iba creciendo y incluso para ir a las consultas médicas era muy difícil porque, bueno, aquí en Venezuela el tema del transporte ya estaba un poco paralizado por la situación económica, pero en la pandemia pues fue nulo. Entonces empezaba a ver también y seguía muchas noticias donde decían que muchas mujeres perdían sus controles prenatales pues por el tema del transporte, ¿no? Y luego pues también comenzamos a ver gente cercana que se enfermaba. En el momento en que mi bebé ya nació, pues tenía temor de que la gente viniera a visitarlo o a conocerlo porque no sabíamos en qué lugares habían estado esas personas, ¿no? Y luego, pues yo no salía mucho de la casa, pero Jorman sí tenía que cumplir con sus compromisos del trabajo y estaba en contacto con mucha gente y con periodistas que hacían mucho trabajo comunitario. Y eso pues era difícil hasta el momento que, bueno, incluso Jorman llegó a presentar síntomas y bueno, y eso ya fue un poco más complicado, ¿no? Decir que, bueno, hemos vivido este tiempo con mucho temor, buscando siempre resguardarnos. Mi mamá pues tiene una condición también porque es paciente renal y eso también ha sido muy complicado en este tiempo porque un poco también lo que decía Edelso, ¿no?
A veces cargamos con la culpa y el sentimiento de qué pasa si yo por salir, si por tener que ir a trabajar, por tener que, yo llevo un proyecto donde formo jóvenes, a veces estamos en actividades presenciales, y si uno se piensa en todos esos escenarios, ¿no? Si por estar en esas actividades y luego volver a casa, el riesgo para el bebé, el riesgo para mi mamá en su condición. Entonces creo que lo que decía David es verdad. O sea, está el tema de la salud física, pero también está el tema de cómo manejar la salud mental, ¿no? Y eso quizás ha sido lo más complicado de este tiempo. Gracias, Andrea. Bueno, para razones de tiempo, vamos entonces a darle la posibilidad a Alma de su participación. Le damos unos minutos también de cierre al compañero David y después le damos un pequeño chancecito a Eira para que nos hable también de su beca y de, bueno, celebrar con ella ese éxito. Adelante, Alma. Gracias, Carlos, pero no sé si alguien más quiere hacer reflexión o comentario a la participación de David antes. A mí me gustaría como dar unos pequeños como puntitos que hemos estado trabajando aquí, y es que desde aquí desde la fundación siempre hemos estado como trabajando muy de la mano de las migrantes por el proyecto de Parceros y Panas, y es que siempre hemos tenido la posibilidad de siempre estar trabajando con ellos presencial. Les hemos estado dando como esas formaciones y esas reuniones como para integración y trabajar como la salud mental que últimamente se ha visto tan afectada. Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención y es que nos llegan a veces donaciones de medicamentos y escribiendo por los chats que hay medicamentos y en un 2x3 se nos va todo. O sea, literalmente el medicamento aquí en Medellín, usted se acerca a una EPS como migrante y las posibilidades son muy pocas de que colaboren. Entonces, para nosotros es muy importante como seguir aportándoles a ellos como medicamentos que pueden ser muy caros, pero que como nos llegan a nosotros como donaciones, o sea, ellos agradecen demasiado eso. Aparte, también hemos estado trabajando como aportándoles ropita de segunda mano, zapatos. Es muy lindo cuando acaba como todo y ellos agradecen, o sea, ay, literalmente quedan súper agradecidos con uno, y cuando hace uno las reuniones y les da cualquier detallito, para ellos siempre ha sido como indispensable como el apoyo que nos reciban como constantemente. Okay. Yo quiero hablar. Hay otra persona que pidió la palabra, Carlos. Creo que es Eira. Aló, Eira. Ok, adelante, Eira. hola, ¿cómo están? Bueno, hablar un poco sobre el tema de la pandemia del COVID-19, creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Por ejemplo, acá en la frontera, en el municipio de Guajira, ha tocado mucho el tema del COVID en las familias. Aquí, el pueblo de la Guajira, sobre todo el pueblo guayú, cuando muere un ser querido, ellos se reúnen. Por ejemplo, en mi caso me tocó cuando falleció al inicio de la pandemia, en el mes de mayo del 2020, falleció una tía y tristemente nosotros no pudimos ir, primero por la situación que la frontera estaba cerrada, ella murió en el departamento de La Guajira colombiana y nosotros no pudimos ir, situación que afectó bastante a la familia porque no se vio esa unión, porque primero, como lo decía el señor David, la salud, porque dentro de mi familia el núcleo, la mayoría son personas de la tercera edad. Y ejemplo, mi abuela tiene 94 años y es esa sensación que uno tiene cuando uno sale a la calle y regresa a su casa con ese miedo de traer ese... Uno tiene todas las prevenciones, pero uno no sabe lo que pueda pasar. Y de verdad que aquí tocó mucho a la familia de La Guajira el tema del COVID, cuando fallece alguien y que tú no puedes ir a acompañarlo. Y esto también como que es más, se han hecho varios debates en cuanto a esta situación. Yo recuerdo que en el departamento de La Guajira falleció una señora muy conocida en el departamento, creo que era del municipio de Uribia, y la señora la iban a cremar, y eso fue en contra de la cultura, que la gente fueron a protestar y dijeron que no,
que por favor se lo permita, o sea, que entregaran su cuerpo para hacer la sepultura que tienen que hacer, porque cremarlo, eso fue en contra de la cultura, de la cosmovisión como tal, y eso ha pasado también acá en el municipio Guajira. Ambos departamentos se ven muy afectados con esta situación. Yo recuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia, yo salí de vacaciones, nunca se me olvidó de ese día, que salió un 16 de mayo y el presidente Maduro salió y dijo cuarentena radical. Bueno, pasé mis 21 días en la casa encerrada y yo casi que, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? Del cuarto a la cocina, de la cocina. Y yo al final decidí, porque creo que la mayoría de la radio de Fe y Alegría optamos o sea, venir a la radio a trabajar, porque no es lo mismo trabajar desde nuestra casa que ir, claro, con todas las medidas de prevención, pero ese acompañamiento que nosotros le estamos haciendo desde la radio, la gente que llegaban caminando, hay personas que venían caminaban 10, 15 kilómetros hasta llegar al pueblo de Paraguaypoa a comprar, porque no había transporte, y la gente nos decía, necesitamos que nos escuchen, por lo menos que en semana flexible, en semana radical, no, 3 veces a la semana, que coloquen un transporte, porque caminamos 20, 25 kilómetros, y eso nos afecta a nosotros, porque primero no tenemos agua en nuestras casas, no tenemos alimentos, y aparte de eso está el tema del COVID, pero antes del COVID nos va a matar el hambre. Entonces son situaciones, y pues nosotros creo que desde Radio Fe y Alegría Paraguaypoa hicimos ese acompañamiento a la comunidad. Y una situación también que aquí la situación del tema de la salud es bastante precaria. Bueno, creo que en todo Venezuela, pero La Guajira se lleva la peor parte, porque uno va a un centro de salud, ni siquiera hay una jeringa. Son situaciones que nos toca como reporteros acá en La Guajira, ver esas realidades de la gente, ir a la frontera y ver las realidades de la gente. Yo me acuerdo que en el mes de mayo, cuando la Iglesia Católica empezó a colocar como un toldo para recibir los venezolanos que venían del departamento, de diferentes departamentos de Colombia, pero aquí en los pobladores, la estigmatización social, no, porque llegaron, porque nos van a contagiar de COVID, aquí no nos dejan pasar el puente, pero sí traen a la gente desde Colombia, y es una situación como que el choque entre venezolanos, y nosotros decíamos, no puede pasar esa estigmatización social entre nosotros, porque se supone que si la gente está regresando, porque presentan precariedades en los diferentes departamentos donde estaban, pero como nosotros venezolanos tenemos que dar la mano, claro, con todas esas medidas. Y bueno, pues la gente empezaron a bajar la guardia, porque se empezó a hacer campaña donde pues se hacía el llamado a la hermandad en momentos difíciles, donde tenemos que pues demostrar lo que somos, hermanos, a pesar de esta pandemia que nos ha tocado a todos, porque yo creo que no hay ni una familia en el departamento de La Guajira que no ha tocado el tema del COVID. Y bueno, primero agradecidos y bendecidos también de compartir y tener también esta formación, y escuchar también David, porque yo creo que a todos nosotros nos ha tocado el COVID. Así es. Carlos. Carlos. Yo creo que es bueno que vayamos cerrando, Almita, para que David tenga un chance también de hacer como un cierre. Ok, sí. Bueno, entonces, primero que todo, expresarle a David que muy contenta con la reflexión que nos ha traído hoy día. Obviamente, como bien lo decía Aira, y bueno, uno que otro también ya lo ha expresado, todos nos hemos visto tocados de una forma u otra con el tema, no solo del COVID, sino con el tema de salud y COVID, ¿no? De salud, el tema que hoy nos ha desarrollado hoy. Permíteme, me quito que acaban de salir los muchachos de acá. Eso, así me siento mejor. Es que con esta gran oficina que ustedes conocen, entonces, menos mal que se van a tomar tintico. Entonces, David, muchas gracias. Creo que fue muy buena los puntos que nos trae esa reflexión. Bueno, aquí mismo en el grupo nuestro, tres personas directamente, pero ya familiares de uno u otro que se fueron, pero 3 personas en este caso, y entre esas está Stephanie.
¿no? Y entre esas está Stephanie, que yo sé que algunos de ustedes se han estado comunicando, bueno, permanentemente ustedes viven comunicándose por WhatsApp, pero ella está viviendo, además de lo del COVID de ella, y que en un momento pues de la mamá, está viviendo un momento bastante difícil psicológico, bastante difícil, muy afectada por la abuela que está entubada, por la abuela que está con respirador. Entonces, eso también nos tiene a todos así, por la preocupación, porque, uy, no, creo que en algún momento hasta se estaba saliendo de decir Stephanie de lo golpeada que está. Entonces, bueno, me acuerdo que el primer caso quizás fue cuando Johandri nos compartió y bueno, sí, todos en alguna forma hemos estado tocando. Entonces, David, yo creo que esos puntos nos tocaban directamente a nosotros y con nuestro quehacer comunicacional. Aquí se nos multiplicó muchísimo el trabajo, por un lado. Por otro lado, recuerdo que una de las campañas que hicimos el año pasado tenía que ver sobre el abuso o maltrato intrafamiliar, ¿no? Y pienso que una de las conclusiones, por lo menos lo saco y queda acá, a ver, a uno de nuestros productores, a Ederson, por aquí está presente también Henry, que tal vez sí tenemos que armar nuestra próxima campaña, además que estaba nuestra campaña radial, que además que está entre manos, la de abuso de niñas y mujeres, ¿no? El maltrato y el abuso sexual, creo que toca hacer una buena campaña, o sea, unos buenos productos sobre salud vista con los contenidos que hoy han salido. No más, eso es lo que quería decir por ahora. Entonces me paso a Carlos o a David para que haga el cierre, que en estos momentos son las 9:57. Sí, vamos con pero David. no antes, quedamos pendientes para dentro de 8 días, porque después se sumó Caterine, Eira y Johandri, que nos vamos a ver, bueno, y John, que nos vamos a ver dentro de 8 días para ver cómo vamos a hacer en este segundo semestre y en dónde nos vamos a reunir, y si nos vamos a reunir o no presencialmente antes de diciembre. Carlos o David. Okay. Adelante, David, vamos con tu cierre. Gracias, Carlos. Gracias, Alma. Bueno, yo solamente les quiero dejar la inquietud al cierre, que conversen mucho, observen mucho las realidades de salud que viven en sus entornos de influencia, en sus lugares de gestión de comunicación, y apropien esas situaciones para la producción de sus contenidos, de tal forma que podamos en nuestras informaciones, en nuestros contenidos, reflejar la situación que se está viviendo en cada una de las localidades donde ustedes se encuentran. Solamente les dejo una reflexión final que es de un teórico de la comunicación de los años 60. ¿Quién dice qué a quién, cómo y para qué? Piensen en eso desde el marco de la salud en sus localidades y traten de reflejar la situación de salud que viven sus localidades, sus comunidades, para o bien mantener la calidad de salud si es que es buena, o dar algún aporte para modificarla y que sea otra salud, una salud mucho mejor. Gracias. Gracias, David, de verdad, muchísimas gracias. Vamos entonces a despedir el espacio, pero Eira nos dejó con danos por lo menos una mínima información sobre tu beca, porque hay gente que no sabe. Se cortó el audio, se cortó el audio. Ahora sí, adelante. Aló, ¿me escucha? Sí, adelante. Lo que pasa es que me entró una llamada. Bueno, no solamente estoy yo, señor Carlos y señora Alma, también está Juan Carlos y está la señora Marta. Yo creo que 3 participantes de parcero en esa beca, de verdad que estamos como que, wow, que por cierto ayer Juan Carlos me escribió y me dijo, vi tu nombre, y yo, ajá, yo también,
¿Aló? Ajá. Sí, sí. Bueno, y creo que somos 3 participantes de Entre Parceros y Panas presentes en esa beca y trabajar duro para que ese trabajo de investigación que estamos proponiendo de verdad quede y orgullosa. De verdad que, primero, señora. Se fue de nuevo, se fue de nuevo. Se te apaga de vez en vez el micrófono. Lo que pasa es que la gente, no, lo que pasa es que me está entrando una llamada y te le doy a corta. rechazar y me vuelven a llamar. No. Ajá, y bueno, primero agradecer a ustedes por esa confianza y a Juan Carlos, a la señora Marta, a darle duro y que esa beca Pero perdonen, ¿de qué es la trabajo de beca? Es que estoy un poco perdido. Que conteste que es la beca. Andáis perdido. Nosotros nos postulamos para una beca en la escuela Efecto Cocuyo. Yo le escribí a la señora Alma y ella me... Era Efecto Cocuyo y Deutsche Welle. Ajá. Ah, yo me postulé, pero no quedé triste. Ay, en serio. Ay, no, qué dijeron, guachao. estos son de parceros también. No. No, pero eso consiste de que nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación desde nuestra frontera. Pues yo planteé una línea de investigación, contar de cómo los venezolanos, por qué salen los venezolanos del municipio Guajira. Es contar desde el por qué y cuál es la solución. Entonces planteé esa propuesta de investigación y cuando me llega un correo y me dicen que dentro de los 122 participantes quedaron 40, yo dije, wow. Y cuando reviso me encuentro a Juan Carlos y me encuentro a la señora Marta. Y yo dije, excelente. O sea, hay 3 representando pues este proyecto y agradecida con Dios y confiado de que que esos 10 trabajos de investigación tienen que quedar entre parceros y panas. Oye, entonces pido disculpas, yo pensaba que solo eras tú. Felicitaciones a Juan Carlos y a Marta también, por supuesto. Gracias por aclarar. Somos 3, estamos 3. Y mi sentido pésame a Jorman. Jorman, vos soy bueno. Las oportunidades no se presentan solo una vez, seguiremos insistiendo. Muy bien, Jorman. Muy bien. Gente, tienen una semana para que se vacunen lo que hacen falta para que hablemos dentro de 8 días a ver cómo vamos a hacer. Si fuera tan fácil, Alma, si fuera tan fácil la vacuna. Si acaso que nos pongan la cubana. Quedamos reunirnos entonces el jueves que viene a la misma hora, 8 Colombia, 9. Correcto, 9 de Venezuela. Una reunión corta para la gente que está ocupada, no va a ser una reunión muy larga, solo para hablar para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Sí. O Cúcuta, Arauca o Bogotá, o a ver cómo le hacemos, ¿de acuerdo? En Villa del Rosario, que es más cerquita. Bueno, Villa del Rosario. Abrazos para todos y todas. Saludos, buen día. Gracias, chao. David, muchas gracias. Gracias, David. Chao.